número 13 ese regimiento. Tamoñaramente oye cuál. Fortín Nanagua ese campamento. La muralla viva olleja. Nata jupi mi mano a la visera, atamboyo ya baracami. Amongara y bonana trincheras, taro pura hate, 13 tuyuti. Aro pura hate, regimiento 13, nanagua de gloria, yero viaja y te. Ay tu vera y regimiento 7, la muralla viva, mopu ajare. Ro atama jawite sarayete pepete iko emeroñe ñanduka yojera jawa orera ure pepe de tal de gloria oh my jawa. Bien. Estoy terminando de tomar mi té rutinario. Y hoy es un primer día donde empezamos una nueva etapa. Esta etapa de, sentarme frente a las cámaras y conversar. Y hoy tengo una invitada muy especial, haciendo alusión a esa frase tan antigua que figura en uno de los libros más antiguos, de hecho, conocidos. Se llama Génesis. Y dice, hombre y mujer los creó, varón y mujer los creó. Así que hoy yo tengo una invitada femenina para dar arranque a todo esto. Ella se llama Romina Mendoza. Romins. ¿Cierto? Con una NS. Romins, sí. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por invitarme. Por favor. Yo estoy muy emocionada. Cierto. Sí. Te voy a contar algo. A ver, contame. Son 3 preguntas. Dice, ¿de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy? Ok. Entonces yo tengo un amigo que es un poquito más grande que yo, un año más grande que yo, que tuvo un logro extraordinario. Y fui a visitarlo y a compartir su logro. Y estábamos ahí entre que se nos atragantaba la palabra en la garganta y las lágrimas que querían verter y todo. Él me reconocía como artista, yo lo reconocía en su logro, en su profesión. Y nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. Y hoy creo que es propicia la oportunidad para preguntarte cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y yo recibí una llamada de un amigo, el doctor Héctor Castro, y me Sí. dijo, tengo una muchacha que es la hija de un compañero. A este compañero dice que, porque honestamente no recuerdo, le había ayudado con el guaraní en una etapa del colegio. Y para la parte de oratoria, pues teníamos las Olimpiadas. Soy egresado del Centro Regional de Educación Saturio Río de San Lorenzo. Ese chico a quien le ayudé, me dicen que es tu papá, Felipe. Sí. Y bueno, y me dijo, y quiero invitarte a un programa. ¿Y qué programa? Y el programa, yo honestamente no conozco el programa, no conocía el programa. Bueno, en fin, entonces hice preguntas, hasta que yo te pillo Sí. en una cosa como esta que estamos haciendo ahora. Voy conversando con Carlos Martínez. Ay, sí. Sí, Que fue muy fabuloso. ¿Pudiste ver toda la entrevista? sí, yo vi toda la entrevista. Me fascinó. Y Carlos, yo le había llamado a Carlos porque yo estaba buscando un tutor para mi ensayo filosófico. Ujú. Y él me dijo, yo no te puedo ayudar porque soy sociólogo, pero te puedo ayudar a fulano de tal. Y no fui nunca al que él me recomendó porque tengo miedo que me lleve por una Por otra ruta. por un camino dogmático Ujú. que yo no voy a compartir, no voy a aceptar. Ay, sí, pero igual el señor Carlos Martini, a pesar de no ser filósofo como tal, creo que tiene un conocimiento, Dios mío, extensísimo. Entonces, de repente, así conversando con él, ya te vas a diferentes rutas. Ahora me pasó que después de esa entrevista, lo primero que quería hacer era escribir algo. Poner en papel o en lo que sea los pensamientos que tenía después de hablar con él. Y me parece muy especial, fue muy especial eso. Se aprende mucho con él. Se aprende demasiado con él, sí. Y vos tenés la pinta de que aprender rápido también. Sí, depende de qué sea, ¿verdad? Pero en teoría aprendo muy rápido. Yo consideré que llevaste de manera extraordinaria la entrevista porque él no es un entrevistado fácil. No es una persona a quien se le puede... Estuvo muy relajado también contigo, Sí. cosa que no es muy usual.
Por ejemplo, me consta que si vos te vas a conversar con él, por ejemplo, en el café donde él bebe y lee su libro, porque te lee un libro de 25 minutos, Sí. tiene ese otro don y se recuerda de todo lo que leyó, etcétera. Fabuloso. Sí. Bueno, en fin, entonces decime, ¿vos egresaste en qué colegio? En el colegio Cristo Rey. Sí, Cristo Mancha Rey. Verde. Sí. Es mi colegio. Cristo Rey es una institución muy respetada. Muy respetada. Yo creo que tiene, bueno, la educación más holística que se me puede ocurrir viene de ahí. Mucho también le debo a mi colegio, por sobre todo la necesidad, ¿verdad?, de poder romper un poco esquemas que ya están instaurados, pero siempre desde el estudio, siempre Sí. desde lo técnico y también un poco desde la pasión de querer ser más, ¿verdad? Porque tu colegio es muy ortodoxo. Muy... Y ortodoxo sería en nuestro idioma guaraní, más. Ok. Sería así, ya es una rutina, una costumbre, un esquema que viene de hace tiempo. Sí. Entonces, ya que hablaste de romper eso, y mira, estamos aquí compartiendo con una guitarra al jugular. Esta guitarra es de mi producción. Hacemos parte y construimos país también a través de este instrumento, porque le damos mano de obra y trabajo a nuestros artesanos. La guitarra huele a madera. Yo siempre le digo, cuesta más del 100% de lo que cuesta una guitarra, te estoy hablando de la Ferrari, es la guitarra, como una Takamine, cuesta el doble del precio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa Takamine lee y después encontrar Made in China. ¿Cierto? Trucha. Entonces, ¿qué pasa? En otro contexto se fabrica el instrumento. Y esto huele a madera, es nuestro. Y con este vamos a cantar la canción que vos querías cantar conmigo ahora, en algún momento. En algún No momento. vamos a cantar todavía, ahora. ¿Te puedo yo hacer una pregunta? Sí, me puede hacer. Quiero saber, y me Yo soy obligaron... libre de contestarte o no. Claro, por supuesto. Muchos de mis seguidores me pidieron que te pregunte esto en realidad, Sí. sabiendo que venía para acá. Sí. Quiero saber, ¿Vos yo le no tengo... contaste a alguien que venía por acá? ¿No? Medio así, Sí. medio hola, pero ¿Eso es chisme sutilmente. o no es chisme? No, no es chisme. Trascendido. Es realidad. Trascendido. es Vos sabés que realidad. ahora se llama trascendido. a los Trascendido chismes. es un Sí, chisme. bueno. ¿Y después? Quiero saber porque, o sea, ¿cuál es el tema con la música moderna, reggaeton, Bad Bunny específicamente? Es la Bad pregunta. Bunny. Yo estoy siendo vocera nomás. Sí. Primero yo tengo un problema tremendo con el OSEA. El OSEA es una cuestión que me chispotea todos los cables. Pasa lo siguiente. Una muchacha como vos, tan suelta, tan resuelta, tan decidida y tan empeñada en instruirse, no debería usar esa expresión, por ejemplo, O sea, tan libremente el OSEA. Hoy estábamos Wow. hablando inmenso que trate un OSEA. Ese es, por ejemplo, uno de los temas que tengo, así como con el tema este que vamos a tocar ahora, sí. que vos me planteaste. Pasa lo siguiente, hace poquito, en conversaciones familiares, recibo el reclamo de que ¿qué pretendes hacer? Esa no es tu guerra. ¿A quién le vas a cambiar? Estamos todos alienados, todo, etcétera, etcétera. Sí, pero yo no pienso de esa manera. Yo pienso que yo tengo que hacer lo que yo creo que tengo que hacer de la manera que creo que tengo que hacer. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Yo vierto mi opinión con respecto a esta basura, porque considero que es basura. Es más, yo fui un poco más allá, porque yo dije que estaba a 19 niveles por debajo de basura. Ahora hablan el entretenimiento y todo lo demás, y me ponen como ejemplo, me dicen, ¿qué pasa en la época de los hippies, de la época de los 60? De hecho, yo nací en la década del 60, no viví esa etapa, pero sí a través de lo que puedo ver, observar y los datos eventuales, documentos que podemos tener. Habla de la época de los hippies, dicen, los que eran más grandes decían, están todos locos, están todos los demás. Sí, pero había un pienso detrás. Ujú. Había un pienso. Porque si ustedes me dicen que una canción de los Beatles, como Imagine, ¿cómo se llama este muchacho que se fue? John Lennon. John Lennon. O un Yesterday, o un Let It Be, Mary Mary Comes to Me, la mamá María, que se considera una figura mística, ¿cierto? Está sentada al lado mío todo completo, dándome palabras de paz. Eso es lo que dice, ¿verdad? Ujú. Speaking of the... Entonces, está diciendo eso. Hay un pienso detrás, ¿cierto? Ahora, esta cuestión de que vos me planteas, yo no tengo ningún problema con la música en sí, Ujú. ¿cierto? Yo lo que tengo el problema es ¿Y con el género? con el efecto que da. El efecto. Es que yo no sé si ya puede entrar a considerarse un género, pues. Lo que pasa es que un día apareció y entró. Pero Claro. hablemos de la contextura. Si tenemos que hablar, tal vez hoy yo tengo un título universitario. Hoy soy licenciado en educación musical con énfasis en educación, por ejemplo. Amén. Justamente me fui a sacar ese título para poder expresarme porque de repente venía y me decía, ¿a qué escuela fuiste? No fui a la escuela, entonces cállate. Para tener ese derecho a opinar justamente de la parte técnica. Pero hay personas que están más especializadas y por supuesto mucho más estudiosas que yo y te puedo dar
7 nombres en la República del Paraguay que te van a hacer un análisis estructural y van a encontrar una calavera pelada en ese género musical, ¿cierto? Que ¿cuántos años tiene? Date cuenta que es una cuestión incipiente. Ahora, otra cosa. Uno de los chicos que hace música ganó premio Nobel hace poco de literatura, ¿cierto? Es uno de habla inglesa. Yo no recuerdo el nombre ahora, pero es una persona que hace música. ¿Ustedes no recuerdan quién ganó el... Bob Dylan ganó. Bob Dylan Ganó el premio Nobel de literatura. Ahora, eso significa que definitivamente se convirtió en una estrella. Porque esos análisis, esa conclusión que yo hago sobre Bad Bunny es resultado de un análisis que yo hice mucho tiempo antes, tal vez antes que el propio Bad Bunny naciera. Porque yo quise ser exitoso. Claro. Entonces aprendí primero cómo se escribía la palabra éxito. E-X-I-T-C. ¿Cómo eso es? Y para que la C se convierta en O se cerraba con el símbolo del dólar. Ah, qué materialista. No. Lo que pasa es que hay que ser pragmático. Significa tocar tierra. Entonces, me enseñaron que una persona que quisiera llamarse exitosa no podría tener problemas económicos. Si tenés problemas para pagar tu luz, tu agua, comprarte tu ropa, tu maquillaje, etcétera, etcétera, sos famosa, conocida, todo lo que yo quiera. Pues no soy exitosa si tenés un problema de billete. Después otra cosa dije, quiero ser una estrella. Entonces tenía que saber lo que significaba estrella. ¿Y qué era estrella? Y astro con luz propia, tengo que brillar como yo. Bueno, ¿y cómo puedo brillar por mí mismo? Yo tengo que ver. Entonces, ¿quiénes son los exitosos? ¿Quiénes son las estrellas? Empecé a mirar y encontré Eric Clapton, Phil Collins, John Lennon, Beatles, Bee Gees, Air Supply, U2, Men at Work. Yo gringo. Babio Cuá. Ok. Entonces ahí vino la siguiente página. En mi país. Vargas Saliva, Méndez López, Quintana Escalante, Oscar Pérez, Alberto de Luque, Alberto del Paraná, Kemil Yambay, Juan Cancio Barreto. Entonces yo dije, bueno, 2 o 3 días meditando como los animalitos esquizofrénicos de los zoológicos precarios como los que teníamos nosotros cuando vos ves los animalitos se pasean así, te miran pero no te ven. Te juro, no te ven. Ellos están en su mundo ahí totalmente. Yo estaba así, caminando en mi sala. ¿Qué tienen en común? Cham, sonido propio. Ah, sonido propio. En ese entonces, me cae otra ficha. Maneco Galeano, ya se fue hace mucho tiempo. Y Teresita Torcida, que también se fue hace mucho tiempo. Maneco Galeano, que hizo La Chacarita, El Ejecutivo, Despertar, etc. Y Teresita Torcida era dueña de medios de comunicación, era actriz, era locutora, y una mujer hermosísima, dicho sea de paso, ¿verdad? Era una señora con todas las letras. Ella le entrevista a Maneco y le pregunta, ¿cuál es tu perfil de artista? Y Maneco le dice, el artista tiene que ser sincero. Entonces yo dije, si puedo ser sincero en el escenario y tener sonido propio, algo puedo lograr. Acá estoy caminando. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso metido en una licuadora me lleva ahora a tener enfrente este tipo de cosas. Porque Bad Bunny es uno de los tantos, ¿cierto? Es uno de los tantos. Ahora claro. Estuve viendo, por ejemplo, la entrega de los premios Grammy. Y vi que ganó el rapero fulano, ganó sí. Pero hay una cosa que me llamó la atención de hace mucho tiempo. Y esto también es controversial. Resulta que dice ganadora de 5 Oscars. Y yo veo la película, por ejemplo, y yo no encuentro, no te digo que no tenga, solo que yo no encuentro no me voy a suicidar por esa película. Pero sin embargo veo películas que no tienen nominación alguna, son peliculones. Y me pregunto, ¿qué pasó aquí? Entonces necesariamente me voy a una palabra que será bendita o maldita, como uno quiera tomarla. Business. Negocio. Contigo gano dinero. Soy la mejor, no gano más dinero, soy la peor. Sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Mercantilizamos todo, nos volvemos todos materialistas, etcétera, etcétera, y en nombre de la diversión permitimos todo. Otra cosa, dentro de este comentario que hice, me hicieron escuchar algunas de las canciones, para tener noción también de lo que iba a hablar. Te cojo en la disco. No, lo que pasa es que esa palabra se utiliza en Puerto Rico, no tiene el mismo significado como si fuera yo un pelotudo. 24 países en el mundo yo conozco. Y hablo más de un idioma. Sí. Y otra cosa, no creo, yo dije en esa cuestión, cuando yo hablé, dije que no se puede tomar por ingenuo al público, que vos utilices la frase convenientemente, pero yo me pregunté también, y le pregunto a la gente, y a los chicos, y a la gente que te pidió que me pregunte, ¿en cuántas de las canciones de compositores, autores y compositores españoles figura la palabra coger? ¿Muchas? Porque, mira,
Dice, Coger en palabras en español. sí, mira, en las canciones, dice, tómame o déjame, pero no me pidas. Mocedades, ¿por qué no dice cógeme o déjame? No puede Porque ser el cógeme la contexto, mano. ¿cómo es? Cógeme la Sí, mano. sí, sí, Ujú, correcto, así mismo, en ese contexto, claro. directo, específico, ¿te das cuenta? Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Cuando se deja el libre albedrío, es porque se especula con la doble intención. Me explico, ¿verdad? ok. Pero, ¿qué ocurre? Yo pertenezco al grupo de gente, con esto yo te concluyo la respuesta que fue bastante larga, dicho sea de paso. Yo concluyo con esto, pertenezco al grupo de gente que todavía tiene algo para invertir por la lectura, por el pensamiento, por las buenas costumbres, que es algo absolutamente subjetivo. Ujú, Porque si claro. hay chivos que comen, ¿verdad? Hay enseñanzas, Antropófagos. culturas Sí, entonces, ¿qué ocurre? Dentro de diferentes. lo que en nuestro marco de entendimiento dice, y no hablo de ética y moral, porque como agnóstico no debería hablar con estas palabras. Utilizo a veces para poder comunicarme con la gente y comunicar mi idea, porque si no sería una cuestión bastante complicada, ¿cierto? Pero dentro del marco del entendimiento de nuestra sociedad, porque esa es otra cosa. Al lugar donde viera, al lugar donde fuera, haz lo que viera, porque vos no podés llevar tu costumbre e imponer en otro lugar. ¿Cierto? Tenés que amoldarte únicamente porque está. Entonces, en esta sociedad llamada República del Paraguay, con nuestras costumbres y tradiciones, esto es algo que atenta contra todo uso normal de las cosas. Entonces yo me pregunto y digo, bueno, vamos a ir al boliche, vamos al boliche. ¿Y qué voy a escuchar? Pam, 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 pam. 90 minutos, me vuelve loco. ¿Entendés? Wow. Ni siquiera así un baile. Un chiqui. No te mueve. Y a propósito, ahora yo, te voy a preguntar yo ahora. Sí. Y vos con este Adelante. tema de tu gente que el Bad Bunny y todas las canciones que escuchas, todo, ¿de dónde vos sacaste que esto que la música paraguaya y que vas a cantar música paraguaya y todo? No, porque es sangre, yo creo. Así es. Toda mi vida crecí con eso, recitaba poesía con mi abuela, conocíamos las canciones, éramos parte activa, digamos, de la cultura paraguaya. Y es como si ciertas cosas que se van dejando de lado con el tiempo, de repente siento que la gente que está ahora mismo en esta edad no está, no sé, yendo ahí En esta edad, ¿cuál constantemente. edad? Esta edad de, digamos, a ver, los 16 a los 25 o a los 30, es como ya no estamos tan en contacto, digamos, con esa parte. Entonces, de repente, si vos estás escuchando, es raro, es vistoso, pero no Te voy a necesariamente hacer porque una sea. propuesta. Sí, a ver. Cuando ocurren este tipo de cosas, sí o sí hay responsables. Sí. Responsables. ¿Cierto? En vez de usar la palabra Ok. culpable, ¿Quiénes son los para responsables? no crucificarle. Yo pongo en el primer orden, número 1, medio de comunicación. Mm, Porque como vos, en tu caso, con tu abuela. Pero después ya no está abuela. Otra cosa, después también ya no estás con abuela. ujú, Porque abuela vive allá y vos vivías acá y vos tenés que irte a estudiar allá, acá, todo. Ya no te claro. cuadra para verla a la abuela, le ves una vez al año o 2 veces al año. Después, bueno, el ciclo natural dice que los más grandes se van primero, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas llega. ¿Y qué te queda? Solo te queda el recuerdo. El Ujú, recuerdo que ocupa un espacio, un punto cuasi insignificante en el contexto de actividades que hacen. Que ahora, por ejemplo, nosotros vinimos, llegamos tarde, yo ujú, llegué más tarde que vos, sí, yo tenía otra cosa. ¿En qué momento te parece digamos. que me iba a acordar lo que hacía con una abuela? No Mm, tengo tiempo. En el tránsito te metes aquí, allá, corres para llegar aquí, corres para llegar allá. Llega a fin de mes, tenés que sacar los cálculos, te alcanzó el día, no te alcanzó el día. ¿Qué hora me voy a acordar de la poesía que yo necesitaba con una abuela? Pero sin embargo, vos subís a tu vehículo, pones radio y escuchás pam, pam, pam. Vos te vayas a escuchar pam, pam, te vas a prender la tele. pam, pam, pam. En el diario, lo único que falta en el diario es que te pongan la letra de esas canciones, pero después Mm, están en todos lados. Entonces, ¿qué ocurre? Los medios de difusión no se portan bien con nuestras cosas. Entonces contradecimos un refrán que dice, la caridad empieza por casa. ¿Cierto? tal vez, igual me parece, si te soy honesta, un poco fresco eso. Decir, ah, bueno, yo no escucho la radio, entonces ¿para qué lo voy a escuchar? No me gusta mucho ese pensamiento. Yo siento que cada uno también tiene la responsabilidad de adentrarse y por sobre todo, así como decir, recordar la memoria que tuviste con tu abuela. Yo no sé, a veces estoy en un domingo y pienso en mi abuela y digo, bueno, voy a poner, Sí, voy a escuchar activamente, voy a ser parte de esto y como que voy a dejar que no se muera.
En Por mí ejemplo, y en lo que me produjo alguna vez, ese sentimiento, ese que se te erice la piel, algo. mira, tengo que imaginarme y no creo que si me pongo de la manera más creativa, yo puedo imaginarme en qué momento te tomaste el tiempo para aprender un renglón de Tres de Tuyutí. ¿Te sabes Tres de Tuyutí? Es Porque si Tuyutí. pediste cantar conmigo Tres de Las Tuyutí es porque te sabes. las trincheras, mano a la visera, soldados. Sí, Vamos a probar. vamos a probar. Pero no me grites si canto mal. Vos sabés que la canción tiene 24 estrofas. ¿Sí? 24 estrofas. Bueno, hay una cosa que hay que saber también. Emiliano R. Fernández escribía para una revista, para Potecuemí. Recibía un billete. Así que Emiliano R. Fernández no era ningún tirado. De ahí viene que las leyendas urbanas dicen que mucha gente le robó su poesía, que él en un estado etílico o cuando estaba medio pintón, chupando en algún bar, te regalaba otro. Viste que ahí hay un problema de coherencia. Si yo estoy facturando con cada verso que escribo, ¿para qué te voy a regalar mi? Si Claro. yo puedo seguir facturando. De todos modos, seguramente que nunca sabremos qué es lo que pasó en realidad. Porque por el otro lado, gente que hoy ya no está en este universo, en este estado, me había compartido, dice que fue tanta la influencia de Emiliano Fernández que todos los que escribían querían ser Emiliano. Ujú. Entonces, tu verso es igual que el mío, el de él, el Pedro, Juan, Jorge, todos escribíamos como él. Por eso es que hay mucha similitud y a veces intenta confundir, ¿cierto? Vamos a probar un poco. Te decía, tiene 24 estrofas, pero como él presenta con la anteúltima estrofa la canción, que es la versión que yo hago, ahí completa 25. Otra cosa también que es importante saber, José Magno Soler grabó la otra versión de Tres de Tuyutí. Tenía otra melodía. Y la que nosotros conocemos es de Ramón Vargas Colman. Esa es la que hacemos. Ok. Número 13 es el regimiento. Tamañaro mente oye cuál. Fortina en agua ese campamento. La muralla viva. Olleja. Nata jupi mi mano a la visera, Hatamboyo ya Shembarakami. Amongara y bonana wa trincheras, Taro pura hate, 13 tuyutí. Aro pura hate, regimiento 13, Nanagua de gloria, Yero viaja haite. Hay tu vera y regimiento 7, la muralla viva, Mopu Ajare. Lo atamaja oite sarayete pepete iko emero ñeñanduka yojera jawa orera ure pepe de tal de gloria oh my jawa. Bien. Sí. Y mira, Qué lindo. podés cantarnos otra despacito lentamente lo que quise decir. A ver. Nata Jubimi. Nata jupi mi mano a la visera, Hatamboyo ya Shembarakami. Y se pondré mano a la visera y bendeciré las trincheras en Anagua. Después. Sí. Amongara y bonana wa trinchera, Taro pura y 13 tuyutí. Y a bendecir esta trinchera voy a cantar Trece Tuyutí. Trece Punta. Tuyutí era el nombre de su regimiento. Y después. Aro pura. Aro pura heita, regimiento 13, Nanagua de gloria, Yero viaja y te. Nanagua de Gloria originalmente es el nombre de la canción. Nosotros nomás la conocemos como. Nanagua de Trece Tuyutí. gloria. Y después que dice. Nanagua de gloria, Yero viaja y te. Haitibira y. Regimiento 7, Muy la bien. muralla viva. Muy bien, ahí está. Haitibira y. Tibira es el hermano. Hermanito. Realmente hermano menor Tibira. Yo que es hermano mayor. Tibira hermano menor. Y Tibira y le hizo otra vez como su hermanito, como algo ya tierno. El mi, antes que ser diminutivo, es afectivo. Afectivo. Cherogami, se enviaré con mí, se vehículo mí. No es que mi pobre vehículo, ni mi pobre señora, ni mi pobre. No, Claro. sino es el afecto que le pone. Es un mi afectivo. Y habla del regimiento 7, la muralla viva. Esto quiere decir, nosotros no teníamos armas. Entonces, de verdad, tu pecho era la muralla, así como habla la canción, esto era literal. Otra cosa, los bolivianos nos dicen pila, pata pila, descalzo, porque de verdad estábamos descalzos. Entonces, hay un montón de cosas en el contexto que es fabulosa la historia. Yo creo que merecen todo el respeto y todo. Y más aún, creo que todo esto tiene larga vida. Si las muchachas como vos, por ejemplo, cantan la canción, pues yo te pregunté si hablaba el idioma.
Entonces, quiero concluir que eventualmente por fonética, dicho sea de paso, perfecta pronunciación, no hay nada que envidiarle ni a Ramón Silva, ¿verdad? Muero. Y pues, como dicen los que tienen experiencia en esto, el tiempo en televisión es berraco, dice, ¿verdad? Es muy, muy jodido. Entonces, usurero, se nos lleva todo. Nosotros tenemos que terminar este primer capítulo que es conversando con el juglar. Ese soy yo, con mi juglar, mi guitarra. Yo quiero agradecerte tu presencia, tu aporte, y quiero confiar que vos vas a seguir por este camino que de verdad creo que es un camino fabuloso, que tiene un valor muy especial. Te voy a compartir mi pensamiento. Sí. Creo que tu orgullo puede hincharse un poco más y agrandarse un poco más, porque todo lo que está consiguiendo por vos. Y eso es muy importante. Es como nosotros cuando componemos una canción. Y si mañana llega, yo tengo una canción que eventualmente hasta en Europa me llegaron a pedir, que es Pedro Juan Caballero, que escribí en trilingüe, en portugués, castellano y guaraní, mezclando como habla la gente de allá. Y se siente una satisfacción de verdad muy especial. Ahora, cuando hago esto que hago, de interpretar las canciones de Emiliano, también creo que esté donde esté, en la dimensión en que esté, en el estado en que esté. Y yo creo que Emiliano vive cada vez que canto sus canciones, porque de verdad yo siento que eso es así. Entonces me gusta jocosamente en las reuniones con mis amigos decirle que yo todos los días farreo con Emiliano. Así que yo quiero compartirte esta experiencia de lo que siento con el trabajo que hago, porque estoy convencido de lo que hago, porque amo profundamente lo que hago, y porque la lección esta tiene 2350 años. Sócrates ya dijo, no trate de convencerme de lo que uno está convencida. El convencimiento parte de uno mismo. Y yo te veo muy convencida con lo que vos haces, hecha y derecha con esto. Así que lo único que queda es continuar en el ciclo natural. Plantaste la semilla, la estás abonando, tenés que seguir regándola, desmalezando, apuntalando, etcétera. Y eso va a ir. No me cabe la menor duda de que muy pronto tendremos los frutos de la gran pistola. Esto también va a ver tu papá. Sí, a quien le mando yo un gran abrazo. Mi abuela va a ver, ¿A mis tu abuela abuelas van a ver, sí. Tus abuelas van a ver. Claro, esto es un momento muy especial y también quiero aprovechar para agradecerte a vos, Francisco, por invitarme. Yo estoy así medio obsesionadita, luego hace tiempo estaba manifestando esto, dije en todos los diarios que me entrevistaron. No sabía que yo tenía ojos azules, ¿verdad? Ahora sí, no Sé sabía. si la tele en colores va a muy salir. bellos, faroles. Y de verdad te agradezco mucho. Y ¿sabes cómo te veo? Espero que no te ofenda, lo digo como un cumplido. Sí. Siento que sos un dictador de la cultura. Y hay veces que medio se necesita eso. ¿En serio? Estamos perdiendo la esencia. Basta. Sí, dejen Bad Bunny. Cojan la mano, no el cuerpo. Sí, es cierto. Esto es una cuestión de... Al final es una decisión. Una decisión. Pero yo solté algo subliminal que muchas veces tampoco queda. Pero entonces ahora vamos a bajar al plano de la explicación explícita. Yo acusé de moscas por la relación que hice. Entonces, ¿qué ocurre? Eso subliminal, ¿qué quiere decir? Que el que salga en defensa automáticamente se coloca el sallo. Y muchos ni siquiera entienden eso. Entonces vayan a la niña, pues está tranquilo. Pero esto es como Sodoma y Gomorra. Honestamente hablando. Si hay uno, porque por uno no se iba a quemar y se quemó. Entonces yo confío que por lo menos haya uno. Si uno, y ya estamos hechos. Con eso ya es. Porque uno es el principio de las cosas. ¿Cierto? A veces queremos agarrar todo. No, esperar nomás. Uno, después dos, después tres, después cuatro. Así como veo que vos estás construyendo tu carrera, yo sé que tu barco va a llegar sí o sí a buen puerto. Amén. Va bien timoneado. Y así bueno, sea. sé qué tengo que hacer. Tengo que decir chao, ¿verdad? ¿Quieres hacer así un corazón conmigo? ¿Cómo eso es? Así. ¿Así? Así. Cruza permiso, tu dedito ahí. Y ahora la cámara. Así. ¿Y qué esto es? Un corazón. Ah, un corazón. Beso, bueno. Primer episodio. Bueno, chao. Sí.